Hola, mi nombre es Silvio de Chan. A continuación explicaré sobre las fuentes del derecho internacional público. Para comenzar, explicaré qué cosas son las fuentes del derecho internacional público. Primeramente, son procedimientos o medios por el cual el derecho internacional público se crea, modifica o extingue una relación. Tenemos teorías del jus positivista, jus naturalista y el objetivista. En el caso del jus positivista, se aplica o se crea mediante normas, es creado por el hombre mediante normas, ¿correcto? El jus naturalista viene inherente a la persona, que viene creado de Dios, eh, nace, es decir, nace el derecho natural. Y el objetivista tenemos a las fuentes del derecho como material y formal. En el formal establece netamente lo que es las normas, mientras que en mientras que en el material están los históricos, políticos y sociológicos. ¿Correcto? También debemos mencionar el artículo 38 de la Corte Interamericana de Justicia, el cual establece las fuentes del derecho internacional público, como es los convenios internacionales, las costumbres, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y doctrina como fuentes auxiliares. Estas dos últimas son fuentes auxiliares del derecho. El principio general del derecho público es la independencia, la igualdad jurídica, la no intervención, la nación más favorecida, prohibición de trata de esclavos, la libertad de determinación y neutralidad. Cuando hablamos de la nación más favorecida, establecemos que, por ejemplo, tengo dos tratados, tengo tratado A, tengo tratado B. Este tratado A me favorece como Estado, es decir, me genera mayor obligación. Si es así, no lo vamos a aplicar. Si es que ese tratado B me genera menor obligación, entonces vamos a aplicar el tratado B, porque me favorece más como Estado. La libre determinación, valga su redundancia, quiere decir que es libre de poder terminar de firmar un acuerdo o no, o, o mostrar rechazo ante un acuerdo bilateral o multilateral. ¿Correcto? En ese artículo 38 del Código Interamericano de Justicia no se establece los actos unilaterales, tampoco se determina los actos de las organizaciones internacionales, ni las normas Jus Cogens. La norma Jus Cogens es una norma imperativa, es decir, donde si esta es una norma de Jus Cogens que nace ahorita, y tengo un tratado ya establecido entre, por ejemplo, entre Perú y Chile, pero nace una norma Jus Cogens que lo prohíbe, o hay menciones que establece que no puede o que contradice este acuerdo o este tratado, entonces la norma Iuscogen prevalece sobre eso. No puede haber otra norma internacional pública superior a la norma Iuscogen. Solamente puede ser reemplazada por otra norma Iuscogen. Ahora, establecemos sobre las fuentes del derecho, que son las principales y las auxiliares o llamadas subsidiarias. En las principales se crean las normas jurídicas internacionales, mientras que en las auxiliares verifica las normas jurídicas mediante el consentimiento y acuerdo que se llevan a cabo, ¿no? Además, en el artículo 38 de la Corte Interamericana, disculpen, Corte Internacional de Justicia, no establece ¿qué fuente del derecho de las cinco que mencionamos es superior a la otra? No hay una jerarquía, pero lo que se establece generalmente es que primero se encuentra el tratado, ya que es un acuerdo directo entre los estados, las costumbres, que es una práctica constitucional, es decir, que se va practicando, por ejemplo, en Perú y Chile se ha practicado siempre, desde hace cientos de años, que pueden transitar libremente solamente con su identificación. En el Perú, en este caso, su DNI y en Chile su cédula, ¿no? Es decir, presentan eso y transportan libremente, que siempre ha sido así, nunca ha habido una oposición. Eso se llama una práctica constitucionaria. Ahora está la jurisprudencia, lo obtiene como fuentes auxiliares y sumado a eso podemos ver los actos unilaterales, los actos de la organización internacional o la norma Iuscogen, que solamente puede ser reemplazada, como mencioné anteriormente, por otra norma Iuscogen o modificada. Además, debemos establecer que la relación entre el derecho internacional público y el derecho interno. Por ejemplo, el derecho internacional público
debe darse cumplimiento, pero para esto el derecho interno, es decir, el derecho del Estado como tal, debe facilitar esto. Debe haber una eficacia del derecho internacional público que dependa del derecho interno. El derecho interno no debe ser obstáculo para la observancia de las normas internacionales públicas, ¿no? Además, debe haber, en aumento de funciones debe haber una regulación entre los estados, cooperación internacional, comercio, solución de controversias. También para eso debemos establecer los sujetos del derecho internacional público y del derecho interno. Dentro del derecho internacional público debemos establecer que el sujeto de derechos o la esfera del sujeto de derechos es la comunidad internacional, mientras que en el derecho interno tenemos a dos, sujeto natural y persona jurídica, es decir, persona natural y persona jurídica. En la doctrina tenemos dos tipos de teoría, que es la dualista y la monista. La dualista o la llamada pluralista se establece que no debe haber un choque entre la norma internacional ni la norma interna. Es decir, por ejemplo, se crea un tratado entre Chile y Perú, aunque hay un acuerdo bilateral de ambos, ¿correcto? Está aquí. Y la norma interna que establece sobre los acuerdos o tratados internacionales va acá y van viajando en paralelo porque no hay un choque. No se cruzan, no contradicen, no hay una contraproducción o no hay una contraparte. No sé, eso dice A, eso puede decir B, pero no hay. O sea, no dice A y eso dice A menos no hay. No hay un choque entre ambas normas. Eso se llama una doctrina dualista que permite que ambos viajen al mismo tiempo en paralelo y que no haya una disconformidad entre ellas. Para esto, también debemos establecer cuáles son las teorías monistas, ¿no? Que hay dos tipos, la moderada y la radical. En caso de la moderada, se establece que hay una norma internacional y acá es una norma interna, hay un choque, pero ¿sabes qué hace el Estado? ¿Sabes qué? Crea una nueva norma, ¿sí? Que me permita poder arreglar y poder aceptar esa norma internacional. Es decir, que se lleva a cabo en la norma internacional pero modificando mi normativa o creando una normativa que permita el ingreso de esa norma internacional. Mientras que en la teoría monista radical, me dice, tengo este tratado de derecho internacional público y este tratado de la norma, y esta norma interna, disculpen. Entonces, si hay un choque entre ambas, lo que dice, ¿sabes qué? La norma internacional prevalece sobre la norma interna. Es decir, que esta norma internacional subyace o reemplaza a esa norma interna, porque no tienen nada en común. Eh, para eso se debe realizar en la norma internacional requiere un proceso de incorporación o recepción, es decir, en la recepción solamente recibo o acato eh, la norma internacional, y eso se da en la teoría dualista porque no hay un choque entre ambas, mientras que en el proceso de incorporación, es decir, si presento un choque debo ser una normativa, debo ser una modificación, es un proceso más complejo. Porque debo primero hacer un proceso, luego otro y luego tras otro hasta que así pueda adoptar esa norma internacional. También podemos establecer que puede existir una relación entre ambas, ponderando simplemente el derecho internacional público con el derecho interno de manera correlativa. De esta manera no hay un choque entre ambos.